la bienvenida a Manuel Mora Serrano. Manolo aceptó venir aquí a estar con nosotros para compartir con el público un diálogo que yo sé que va a ser ameno. Manuel Mora Serrano, 82 años, del Pimentel rielero, o mejor dicho, barbero, abogado, notario de profesión. Pero hoy hablaremos con el escritor. Un incansable narrador, premio Siboney en 1979 por su novela Goeiza y Caonabo de Oro de 2013. Y muy conocido por su columna Primero sin nombre, que inició en El Nacional de Freddy Gatón Arce y El Sol en los años 60. Y luego comenzó el Listín Diario y se publicó durante más de 4 décadas en diversos diarios nacionales. Ahí con el nombre Revelaciones. Mora Serrano es un promotor cultural, sobre todo dinamizador de los escritores de provincia, estudioso e investigador literario, autor de un libro de texto de literatura dominicana para cuarto de bachillerato, amigo personal y defensor literario del legado del gran poeta postumista Domingo Moreno Jiménez y autor de la historia del postumismo, amante y militante de la vida, la gastronomía y la bohemia. Otro aplauso a Manuel Mora Serrano. Bienvenido. Bueno, entonces queríamos nosotros, hilamos varios inicios, pero dijimos, pero vamos a empezar por el principio y quizá remontándonos, sobre todo en el contexto de las letras, a cómo se acerca el que posteriormente se convertiría en el escritor a las letras, qué llega primero, cómo llega la lectura en aquella época de difícil acceso a los libros. Lo primero es que mi madre era maestra de escuela y que mamá era una lectora, naturalmente una lectora romántica de las novelas clásicas, y había una situación muy interesante en mi pueblo. En Pimentel, en el año 1907, fue a vivir un poeta que había publicado un libro en 1905 en Barcelona y vivió allá durante 8 años, en un pueblo pequeño de algunos 300, 400 habitantes al principio. Que hubiera un poeta citado por Joaquín Balaguer, que aparece en la primera antología dominicana, la de 1915, de Eduardo Basil, Eugenio Córdoba y Vizcarrondo, crea en esa comunidad un halo poético que se extiende a través del tiempo. Además, lo que pasó fue que me enamoré. Y no me enamoré precisamente de quien debí enamorar y amé más, sino estando en Altamira, había una muchacha llamada Yolanda. Estamos hablando de qué edad, Manolo, ¿de qué edad? Eso fue en el año 45. Tú tenías como Yo tenía 14. 12 y ya andaba enamorado. Bueno, más que eso, hubo una escena todavía más terrible. Yo tenía 10 años en Padre Las Casas. Y había una muchacha bellísima, Yolanda Marrancini, otra Yolanda. Esa era italiana. Sí, de los Marrancini de allá de San Juan. Sí. Y yo me vi enamorada de Yolanda y le escribía y le ponía las cartas en el collar de una perrita, pero ella nunca la leyó porque todavía ella no sabía leer y escribir. Ay, qué triste. Eso me dijo después de un día que la conocí con su esposo. Qué triste. Pero el primer poema, primero, a los 10 años, se lo dediqué a una muchacha llamada Argentina, en mi pueblo. Pero yo era un poeta muy facilón. La gente copiaba algunos de los poemas esos rimados que yo escribía. Muy enamorado de tu madre, Patricia, a quien le escribí una cantidad enorme de poemas. Pero naturalmente una vez yo abjuré de todo eso, porque mi padre, que había recibido la visita en Altamira de Moreno Jiménez, me dijo un día que yo le dije, a mí no me gusta la poesía de Moreno porque no tiene rima. Papá me dijo,
quizás tiene su rima por dentro y tú no se la has encontrado. Y eso. Entonces, eso me motivó y comencé a escribir poemas libres. Y un día le dije a mamá, mira, vamos a coger todos estos cuadernos y vamos a quemar todo lo que yo escribí. Eso son porquerías. Mamá, naturalmente, muy romántica, escondió parte de eso que todavía andan por ahí, de esos malditos sonetos y poemas. Pero cuando Mora Serrano llega a Santo Domingo, él todavía escribía con rima. Inclusive yo leí que temía un poco como acercarse a ese Parnaso que había aquí, de poetas que ya dominaban el verso. Bueno, lo que pasa, yo llego aquí en el año 51 a estudiar a la universidad. Había un ambiente ya en Santo Domingo de libertad creativa, pero yo seguía todavía siendo el mismo muchacho rural, hasta que en 1956, ya graduado de abogado, se publica en el periódico El Listín Diario, en el periódico El Caribe, en un poema mío que fue visto por Franklin Mieseburgo, y Franklin le dijo, dándome donde Rafael Herrera, que era el director del periódico, entonces del Caribe, llévaselo, que él lo va a publicar. Y efectivamente, así aparecí y debuté. Por primera vez en la prensa. En la prensa. Lejos de la capital, en el Cibao o en los pueblos, ¿verdad? Y eso, y luego lo que lleva a Manuel Mora Serrano a vincular, a movilizar a los escritores de provincia y todo ese movimiento que empieza ya más adelante. ¿Cómo entramos ahí? Bueno, lo primero es que durante muchos años, y es una cosa muy extraña en la literatura dominicana, si uno lee las revistas más viejas del país, desde finales del siglo XIX, y todo lo largo del principio de 1900, del siglo XX, hasta 1930, todos los que tenían algún poco de talento en el país publicaban en las revistas y en los periódicos capitaleños. Luego, extrañamente, durante la era de Trujillo llegó un momento en que no se publicaba nada de nadie que fuera del interior joven. No había ninguna Una discriminación clara. Había una discriminación absoluta. Cosa que no existió antes. No solo había que unirse, porque el asunto no fue tan fácil. Lo primero que hay es que hasta que no aparece en Santiago, la Universidad Católica Madre y Maestra, todo estaba concentrado aquí en Santo Domingo. O sea, eso es un hecho que transforma el interior del país, primero en el Cibao, y poco a poco eso rompió esquemas y barreras. Había que vivir aquí y había que venir aquí, y solamente estaba la UAS, luego ya en la UFU, pero no había más nada. Pero había movimientos culturales en el interior, ¿verdad? Influyentes. Lo que sucede es que Moreno Jiménez pasó caminando por todos los pueblos del país y en todas partes levantó entusiasmo y tuvo seguidores. Luego, Juan Sánchez Lamut y más tarde Luis Alfredo Torres comenzaron también a hacer esos viajes por el interior. Freddy Gastón y yo hicimos un viaje general constantemente por todo el territorio nacional, descubriendo y conociendo talentos nuevos. Pero lo que sí rompió, creo yo, fue cuando nos metimos en una polémica, Andrés L. Mateo y yo, en el periódico El Sol. Así. Defendiendo yo a los escritores de provincia y él defendiendo como que la capital era donde únicamente sí, únicamente debería haber. La élite intelectual. Ahí yo creo que sí que empezamos a romper. Entonces creamos el grupo del Cibao, donde estaban los de Moca, La Vega, Santiago, San Francisco naturalmente, pero sobre todo Bruno Rosario Candelier, los muchachos, Lyncher, Adriano Miguel Tejada. Sí, y ese grupo de muchachos de Moca muy valioso, como los de Santiago, como hasta Cheri Jiménez Rivera, que vivía que era de Montecristi. O sea, tuvimos
un movimiento ya donde los poetas principales viajaban al interior, donde hacíamos una serie de cosas como una que yo me inventé, que se llamaban las misas líricas profanas. Cuando muere en el centenario de la muerte de Rubén Darío, nosotros hicimos un acto. Bueno, lo hicimos porque ya existía una sociedad en Pimentel que se llamaba Amiversa, Amigos de la Verdad y la Belleza, que la fundamos en 1961. El Pidio Guillén Peña, Nolasco Cordero y yo, y al cual participaron. Pero eso era un movimiento literario. No, eso era un grupo. Hicimos una revista y Nolasco y yo también creamos lo que creíamos una vanguardia. Con manifiesto y todo. Sí, el manifiesto lo publicamos después en el Caribe. Pero nuestro movimiento murió como todos los movimientos de vanguardia, regularmente son muy efímeros. Y no el supraabismo, lo más alto de lo más bajo, el supraabismo. La idea nos vino con la bomba atómica y la tónica era que debíamos destruir en cada verso la realidad en cada verso. Ay, mi madre. Y luego que quedara reconstruido en el total del poema. Pero Manolo, eso es lo que hace la poesía, que destruye la realidad. Pero no en cada verso. No. Ahí está la diferencia. En general. Y entonces el acto de Rubén, bueno, hicimos un responso a Rubén Darío, en su centenario. Cuando muere Franklin Miesburgo, yo dije, bueno, hay que hacerle un homenaje nacional. Y hicimos un homenaje nacional, primero en La Joya, donde se develizó la casa de Violeta Martínez de Ortega. Donde se develizó una tarja que decía, el poeta Franklin Miesburgo dijo sus versos aquí el día tanto de marzo de 1900. Luego estaba la misa lírica profana en el Ateneo Popular en Pimentel, en la cual participaron Ramón Francisco, Franklin Miese, Freddy Gatonarse, nada más y nada menos que Federico Enrique, que leyó el panegírico, dijo el panegírico, se lo sabía de memoria, con esa memoria que tiene Federico. Estuvo Antonio Fernández Pecer, o sea, tuvo un grupo de la poesía sorprendida en ese acto, en el acto, y el Benjamín de la poesía sorprendida, Blas Mejía. Entonces, y todo el grupo de nosotros. O sea, eso era, yo tengo varias fotos de ese acontecimiento. Nosotros poníamos velas en cada mesa. Teníamos velas también en la mesa principal, en la cual estaban esa gente que he citado. Y cada quien hacía su ofertorio. Porque real, efectivamente, esa no fue la primera. La primera fue cuando murió. Pero esa fue muy íntima entre nosotros, cuando murió Sánchez Lamú. Juan Sánchez Lamú. Sánchez Lamú y yo éramos muy amigos, nos queríamos muchísimo. Manuel Mora Serrano, ¿qué significa para usted dos personajes que le voy a citar? Domingo Moreno Jiménez y Freddy Gatonarse. Bueno, Dominguito, como todo el mundo le decía, porque su papá se llamaba Domingo. Moreno, ya dije, por la relación de que papá una vez estuvo en mi casa en Altamira. Yo no estaba en los días que él fue a dar una conferencia. La primera noche, Dominguito va a acostarse y ve que hay un joven estudiante, Canelita, que tenía una camita ahí. Dice, yo no duermo donde duerme otro ser humano. Sacaron a Canelita. Estos poetas son enredados. Canelita tenía un rifle de perdigones. Y cuando él ve ese rifle, dice, yo no duermo donde veo un arma de fuego. Tuvo que sacar. Luego se queda en Altamira varios días y a papá era que le correspondía alojarlo. Hasta que un día se queda así mirando las montañas. Dice, me voy a quedar entre estas montañas a ver si me nace algo. Dice, papá, carajo, buscan el burro y montan a Moreno. Está amaneciendo demasiado.
Pero al final, después luego fue tu gran amigo. Bueno, no solo mi gran amigo, yo admiré y quise mucho a Dominguito y él me... Bueno, quizás la última cosa que queríamos preguntar y decir, porque nos sentimos, nosotros todos los que somos amantes de la lectura y de la letra entendemos que la educación cultural es una cosa fundamental para tener unos ciudadanos más completos, más conscientes, más sensibles, más todo, y vemos lo que está pasando ahora mismo, nos duele. Entonces no sé si quizá un poco de la foto de lo que es la situación actual, tú que viviste otra época, esa época gloriosa de las letras, ¿qué sentimos ahora y qué se le puede decir a la gente para que reconecte, intente reconectar con una invitación a todo lo contrario en este momento? Bueno, lo que sucede es que fíjate en un detalle, en todas las emisoras de radio del país había un programa de poesía. En todos los suplementos de periódicos aparecían poemas y aparecían ensayos y cuentos. Hoy no aparece en ninguna emisora de radio, no aparece en ninguna televisión, no aparece ahora tenemos más medios, tenemos más cosas y tenemos menos. Se publican más libros de poesía que nadie lee, ni siquiera creo que los propios autores. O sea que estamos pasando por una crisis terrible, culturalmente hablando. Hay un detalle, en otros países a los escritores se les paga para que vayan a los pueblos y para que vayan a las universidades, a las cosas. En este país no. Los escritores no importan. Pero hay un grupo que sí, y sabemos que esos oyentes de Antes que te acuestes han estado escuchando. Hay que mandar un saludo, ¿verdad? A la familia Mora en diversas partes del mundo y allegados cercanos como los Rodríguez, que están escuchándonos por internet en la web, la 95.7 FM, y que están en sintonía con Antes que te acuestes. Ojalá que nos sigan acompañando no solo hoy, sino las noches posteriores. En la parte final del programa, que es el trago, de algunos versos que él dice que no le gustan, pero él tiene sus versos, y hay una publicación reciente, se llama Sinfonía en Miedo Mayor, que fue publicada también en portugués en Brasil, una versión bilingüe, y nosotros vamos a compartir un poema de eso, así que no se pierda estos últimos minutos de Antes que te acuestes. Muchísimas gracias. Gracias al escritor, ensayista, poeta Manuel Mora Serrano por estar con nosotros, una gran honra. Nunca te vi desnuda. No sé si tienes cicatrices, lunares, antojos de tu madre, señales de familia. Ignoro el signo de tu ombligo, la inicial de tu comadrona. O si acaso tu vientre tiene cicatrices, caminos o distancias que bajan hasta el mundo a beber en el pozo de la vida. Nunca te vi desnuda. Amé tus senos y acaso los besé como se besa en sueños. De la muchacha a la mujer, de la niña a la madre, hay tantos misterios siempre. Nunca te vi desnuda. Plena y morena tu carne cantando nunca vi. Otro te ha amado. Otro ha puesto su oído sobre tus noches y ha oído galopar sobre esa hierba fina que recuerdo tus recónditos potros. Nunca te vi desnuda y no sé de tu isla o si hay tierra firme en tu delta natural. Y si alcancé las tierras altas fue entre bosques lejanos y en mentiras, en penumbras azules que vuelven grises al recuerdo. Nunca te vi desnuda. Y si se ama un cuerpo con sus ojos y sus labios y nunca se ve desnudo, no se puede decir que se ha amado. Yo no puedo decir que te he amado. Nunca te vi desnuda.